quiero que podamos repasar, aunque sea los principales ejes de las dos unidades que no trabajamos con ustedes, porque ya este fin de semana les mando las consignas del parcial, ¿sí? Eh, Así que igual, aunque se vayan incorporando algunos, porque tengo otra actividad después, eh, vamos arrancando. Cuéntenme primero si tienen, primero, porque varios me escribieron, la unidad 5 no tiene trabajo práctico. Yo les dejé ahí dos casos que en realidad los usamos también en la tutoría presencial, que es más que nada para que puedan tener dos ejemplos de casos parecidos en cuanto a que el problema es algo que tiene que ver con el transporte, pero para que puedan hacer el ejercicio de ver si pueden identificar en qué nivel y plano de racismo lo ubican. Pero no es un trabajo práctico para que entreguen. ¿Por qué? Porque básicamente no les voy a poder hacer la evolución antes del parcial, por lo tanto no tiene sentido. Prefiero que puedan concentrarse en estudiar y en armar y en hacer el parcial. Dicho esto, vamos a la unidad 4, ¿sí? Que es naturaleza y cultura. Ese sí, hicimos el trabajo práctico. Díganme a ver si tienen alguna duda, qué tema les gustaría que repasemos. Se escucha. ¿No hay dudas de eso? Yo tenía bastante corregido perdón, profesora, buenas tardes, el trabajo práctico Sí, buenas tardes. y unas cuestiones ahí que en este momento no tengo el acceso ¿cómo es? Al mail, Sí. para ser más preciso, pero en cuanto a los casos de los maestros, eh, la diferenciación que se hacía entre el determinismo biológico y el Cultural. determinismo Sí. cultural. Eh, Creo que lo que pasa es que al no tener bien el acceso acá ahora, justamente porque estoy con otra cuestión, eh, por ahí en los casos vi que había una, o sea, si vienen de un barrio, o si, pero los padres son así, entonces Ujú. veía que había una cuestión de combinaciones que a lo mejor yo estoy equivocado o no, o que creo que es lo que me corregiste o me Sí, corrigió en el efectivamente. trabajo. Cuando hay alguna cuestión entre que los padres, yo digo los padres, lo asimilo a un determinismo Biológico. ya algo más biológico. Y cuando dicen el barrio, no sé si está bien, no sé si A ver, cuando veo el te entiendo, trabajo, sí, sí, te entiendo. Te entiendo. No fuiste, hubo un par más que le tuvieron la misma duda. sí, A sí, ver, sí, 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 en primer lugar, el texto tiene un problema, que es que critica muy fuertemente el determinismo biológico y apenas toca el culturalismo, le dedica muy poco, ¿no? Entonces es como que es más difícil, así con los detalles que aborda los determinismos biológicos. La conclusión que tenemos es que tanto el determinismo biológico como el cultural terminan teniendo los mismos mecanismos parecidos. Hay una idea de herencia, de transmisión. En una la transmisión se va a dar a través de la genética, ¿sí? A través de los genes, que ahí estamos en el determinismo biológico, y en el culturalismo la idea es que a través de las costumbres, a través del proceso de la cultura familiar, va aprendiendo valores, va aprendiendo creencias, va aprendiendo prácticas que también se van transmitiendo de generación en generación. Por supuesto que no se transmiten a través de algo biológico, sino que es del aprendizaje, ¿sí? Por eso cuando dicen, ¿y cómo querés que sean si los padres son así? ¿Viste cómo es la madre? ¿Viste cómo es el padre? No están refiriéndose a un
una cuestión genética, sino una cuestión de las... Pero es interesante esto que planteas, César, porque justamente lo que yo quería que noten es que termina siendo tan inmodificable desde esa mirada del culturalismo, termina siendo tan inmodificable como si fuera inscripto en lo genético. ¿Sí? Cuando uno tiene una mirada tan reduccionista de lo cultural, pareciera que si me crié en determinada organización, no voy a poder escapar, por decirlo de algún modo, a las prácticas, a los parámetros, a los valores, y quedo preso de eso y siempre voy a repetirlo y las generaciones posteriores van a seguir repitiendo esos patrones. ¿Sí? Sí, bien, bien. En el último caso, viste que dice, me miran como un extraterrestre o como si yo fuese de otro planeta y no Sí. lo voy a cambiar. Ahí está lo cultural, porque ahí recién veía que Matías, uno de los compañeros, ponía que era una mezcla de los dos. Y lo que justamente se me había corregido a mí era que yo había puesto que era una mezcla de los dos y Sí. que no pasaba por ser una mezcla, sino que era el determinismo biológico, porque entré en esa confusión, me llevó de alguna manera, por ahí creo que algún otro debe haber cometido el mismo error que yo, Es que no es un eh, error porque en y hasta realidad también es un ejemplo me y es pasó a un hacerme, texto. digo, no entendí, no entendí nada. O sea, No, cuando empecé a no. mirar en la corrección del programa, del trabajo, fue frustrante, la verdad, fue frustrante, más que nada en ese punto, porque, digamos, había leído, le había buscado el enfoque, había hecho caso por caso, pero bueno, en fin, No, estoy en es que un por eso proceso te de digo, no es que, aprendizaje y obviamente me puede pasar. por supuesto, y además, vuelvo, el texto no da muchas herramientas sobre el culturalismo, Claro. no da muchas herramientas. Y es como un análisis que uno tiene que terminar haciendo esto de, al final tiene el mismo mecanismo, piensa el mecanismo de transmisión de la cultura con la misma idea de transmisión biológica, genética, ¿sí? Lo que pasa es que uno, por lo menos yo entiendo que la cultura no tiene esa línea, sino que... Se cortó el micrófono, se cortó el micrófono. ¿Me escuchan? Ahí sí. Ahora sí. ¿Sí? No. Ahí se cortó, debe haber un falso contacto. ¿Ninguno me escucha? A mí también se me entrecorta, profe. Pensé que era mi internet, pero ahora veo que es el problema de todos. No se escucha, profe. ¿Qué problema? A ver. Ahora sí, pero parece que Ah, cuando entra el movimiento. debe estar medio Sí, inestable. ¿Ahí me escuchan bien? por como suena es Sí. un Perfecto. falso contacto. Ahora lo pasé al de la cámara, a ver si lo toma mejor. Cualquier cosa me avisan. Bueno, les decía que esa lógica de transmisión cultural lineal, ¿sí? Y además como que la única manera de eh, endoculturación es a través de la familia, ¿no? Y en esa primera infancia hay como una idea de que esa primera infancia es determinante cuando cualquier relación social que entablemos a lo largo de toda nuestra vida nos modifica a nosotros y modifica a la persona con la que nos relacionamos. Pero desde la mirada del determinismo cultural está esta idea de que si los padres son de determinada manera, es porque los abuelos fueron de determinada manera, los hijos van a ser de determinada manera, y es muy difícil romper con esa resistencia que es percibida como una otredad tan distinta a en este caso, a la de los maestros. ¿Sí? Ahí Janina tiene levantada la mano. Interrúmpanme, Sí, no levanten. sí. Interrumpan ahora el micrófono, interrumpan. Sí, en eso comparto, y era lo que planteaba, porque digo, el determinismo biológico es, bueno, de donde salen más no se puede esperar esto de siempre estigmatizar al que es pobre, muere pobre, el que nace en un contexto de violencia va obviamente heredar esa violencia, y me Bueno, parece pero ahí, que perdón, Janina, perdón, te utilizo ese ejemplo que acabas de dar para ver cómo se puede ver
ese mismo ejemplo que das de la violencia desde el determinismo cultural y del determinismo biológico, porque cuando estamos en el campo del determinismo biológico no solo puede ser la sociobiología, que es la que pone mucho énfasis en la transmisión genética, a través de la información genética, sino que también tenemos un determinismo biológico con las analogías tomadas de la etología, ¿sí? Que es una ciencia que estudia el comportamiento animal instintivo. Por eso ahí estamos, si tratamos de explicar la violencia como algo que viene inscrito en nuestros instintos animales, en la animalidad, ahí estamos en el campo del determinismo biológico. Ahora, si yo digo, como hacía en el texto nombran a Oscar Lewis, que es un antropólogo en los años 40, en la década del 40, hace estos famosos estudios de la cultura de la pobreza en barriadas mexicanas, ¿sí? Y estudia fundamentalmente a una familia que son los Sánchez. De hecho, uno de sus libros más famosos se llama Los hijos de Sánchez, donde lo que él plantea es que esa familia pobre repite ciertos patrones de trabajos precarios, alcoholismo, violencia intrafamiliar, que se van repitiendo, ¿sí? Que los hijos nacidos en esas casas repiten luego, replican con sus parejas, con sus hijos. Entonces ahí estamos en el campo del determinismo cultural. Sí, como un mismo fenómeno, como es la violencia, lo podemos explicar tanto por un determinismo como por otro. Lo importante es ver a dónde apunta la explicación para poder definir en dónde estamos. ¿Sí? Profe, una consulta. ¿No es Perdón, también una especie... Perdón. perdón, Matías, quiero que le interrumpí yo Ah, a Janina. perdón. ¿Terminamos con Janina? No, no, por favor, pero si no la dejo a Janina, que la corté y no le escuché la No, no, pregunta. está bueno. Pero bueno, en resumen, esto del supuesto, ¿no? De que si nacemos, estamos condenados a persistir Eso, en esa continuidad, eh, habla más que nada de las desigualdades que se plantean también como políticas de Estados que no irrumpen con esa situación, porque es justamente el ámbito educativo donde se debe mostrar el abanico de posibilidades que tienen los chicos. De hecho, eh, se han visto en el ámbito del deporte, digo, sin ir más lejos, ¿no? Porque me parece que la cultura del deporte es la que por ahí arranca de cuajo chicos de estas situaciones. Pero me parece que es una cuestión que en términos políticos está implicado directamente y son los responsables, o somos todos responsables de evitar de que esas desigualdades continúen, de que esos descuidos, de que somos diversos y por eso estas cosas pasan. No, en realidad las oportunidades tienen que ser para todos y no porque es una escuela periférica tiene que tener cierta currícula o ciertas cosas limitadas el que va a una escuela privada tiene otra. A eso ujú, es a lo que apuntaba. bien. Ahora sí, Matías, perdón. ¿Matías? Sí, ahí está. Nada, sí, me refería a la parte del texto, lo que decía también el compañero, de cuando hablan de la forma de expresarse que tienen las docentes o los docentes, también es una forma de acultura, ¿no? Es como, me pareció a mí que es como algo que se usa bastante y es parte también el denostar o el prejuicio hacia el otro, de hablar de Ujú, esa manera. ¿Eso también no es un impacto cultural también, pero desde el otro lado? por supuesto. O sea, claramente estamos acá entre... Porque siempre analizamos cómo criticamos a los docentes, pero no estamos mirando no, no. a la otra mirada. A ver, claramente estamos en dos universos simbólicos diferentes, o por lo menos que se perciben diferentes. Claramente los maestros, al menos que son los que escuchamos su voz, no están las entrevistas a los chicos, claramente ellos perciben a ese grupo de chicos como un otro, que dicen, incluso como si yo fuera un extraterrestre. Entonces, estamos en dos universos simbólicos diferentes. Lo que tenemos es, por un lado, adultos contra no adultos, por otro lado tenemos la responsabilidad de quien educa, con quien debe ser educado, y tenemos esta idea que es
terminan siendo ideas de sentido común, ¿sí? Que permean y que a veces nos llevan a acciones eh, prácticamente que no nos ponemos a analizar, Claro. ¿no? Eh, pero que tienen claramente un impacto. Claramente tienen un impacto porque justamente el rol de la escuela es ocuparse de todos, no dejar de lado, no excluir. No, Termina funcionando, sí, me imaginaba ese discurso, esa misma acción discursiva de decir, de hablar de los otros como y los padres son así, o su familia es así, o viven de esa manera, también en el impacto que tienen con sus propios hijos o con su propio entorno, entonces cómo se sigue corriendo ese repitiendo. discurso, claro, y repitiendo Exactamente, también eso. de manera inversa en el otro lado. Bueno, vamos relacionando las dos unidades. A ver, todo esto que vemos las dos miradas reduccionistas claramente se relacionan con lo que vamos a ver después en la unidad 5. ¿Sí? Todas estas ideas forman parte de representaciones sociales que circulan eh, en todos los niveles, desde las interacciones más cotidianas que tenemos hasta discursos más integrados y más intencionales y más direccionados, y forman lo que llamamos imaginario colectivo. Claro, ¿Sí? Y claramente son el germen del racismo. claro, ¿Sí? Sí, es así. excelente. Gracias. Profesora, ahí hay otra Sí, cuestión que quería también tratar, que era el darwinismo social. bien. Eh, em, la verdad que, vuelvo a decir, no tengo el correo acá con las correcciones, pero cuando quiero ir a esto, hay un grupo de personas, en este caso de alumnos, y uno se pone enfrente y hace una evaluación del que está prestando más o menos atención, será el que luego, después de recibirse, tendrá más oportunidades en el campo laboral, Ujú, ejemplo, como cuestión de supervivencia, ¿no? sí. Entonces, yo lo que vi en una de los casos es que yo aparto a los chicos que creo que tienen una oportunidad. En ese caso, Me no hay, dedico a ello, me concentro. sí, no hay un planteo de darwinismo social de acuerdo a que yo estoy siendo selectivo hacia un grupo de personas que creo que va a ser la que va a sobrevivir laboralmente, ejemplo, o académicamente, otro ejemplo. ¿Está bien en ese caso? No es ¿O hay correcto, otro tipo? no es correcto el término darwinismo social. ¿Por qué? Porque el darwinismo social lo que quiere decir es que, o sea, lo que plantea esa teoría, es que por nuestra capacidad biológica, por ejemplo, determinado coeficiente intelectual, ¿sí? Siempre está asociado a cuestiones biológicas, no culturales. Entonces, lo que va a decir es, quien logra sobresalir en la sociedad es el que tiene las mejores capacidades biológicas, sean anatómicas, sean intelectuales, pero siempre asociado a capacidades que tienen que ver con nuestra biología. Pero te entiendo lo que vos decís, le podríamos decir meritocracia, le podríamos decir, no sé qué Claro, término podríamos usar, pero el término específico, darwinismo social, lo que hace es utilizar analogías de la teoría biológica de Darwin, de adaptaciones anatómicas de los picos de las aves, eh, de la competencia que se da entre los animales y por lo tanto sobrevive el más apto, el que mejor adaptado está al ambiente, llevado a lo social, pero básicamente tiene que ver, por ejemplo, con el estudio del coeficiente intelectual. Es como el ejemplo más típico que trata de justificar. De hecho, se hacían estudios de mediciones de cerebros, pesos y demás sí, para sí, de cráneo. justificar de los cráneos y del peso del cerebro también, incluso hombres y mujeres. ¿Sí? Las mujeres son menos inteligentes porque se ha comprobado que sus cerebros son más pequeños, pesan menos. ¿Sí? O sea, siempre que estamos en el lado del determinismo biológico, estamos atados a algo biológico, sea instintivo, sea por genética, ¿sí? Vuelvo, porque es interesante lo que plantea César. El Sí, sí, problema es que los dos determinismos terminan funcionando muy parecidos, sí. basándose en cosas distintas, pero terminan teniendo las mismas repercusiones y las mismas implicancias. Claro, perfecto. Yo lo que no veo, yo lo que cuando hago la evaluación de que si me pongo enfrente de un grupo, yo no veo si es
rubio de ojos celestes con 1,80 m, sino que estoy viendo que me está prestando atención y que a su vez responde eh, socialmente esa persona me está demostrando que tiene una capacidad o que tiene un empeño mayor a la de ese grupo que no me está prestando atención porque no le interesa culturalmente. Claro, lo que pasa es que el con... darwinismo social hay que enmarcarlo cuando está y cuando surge, y tenía más que ver con justificar, por ejemplo, la denigración de las poblaciones negras en sociedades como Estados Unidos, ¿sí? ¿Por qué se los excluía de determinados lugares, de determinados trabajos, de compartir en distintas escuelas, el segregacionismo? Estaba más asociado al concepto de raza. En un momento histórico era un concepto que tenía mucha valía científica. Lo que pasa es que con los estudios de la genética, con el descubrimiento del ADN, el concepto de raza quedó completamente desdibujado científicamente, ¿sí? Entonces ahí es donde los límites empiezan a ser más difusos. Pero piensen que cuando hablamos de darwinismo social, estamos refiriéndonos a una elaboración teórica de principios del siglo XX que hacía referencia fundamental, no había genética, ¿sí? Entonces básicamente era por cuestiones fenotípicas, de razas, de lo que en aquel momento se concebía que eran las razas, que estaban divididas en 5 o 6 razas según la clasificación que eligiéramos, y que tenía que ver más que nada con justificar por qué determinados grupos dominaban a otros. Parte de la antropología clásica. Exactamente. Que empieza con la antropología clásica, empieza a disputarse esto, ¿sí? Justamente con el relativismo cultural. Estamos ahí, estamos a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. ¿Sí? Pero te entiendo a dónde vas, ¿eh? Lo que pasa es que quiero que les quede claro que cuando hablamos de darwinismo social, estamos hablando de una teoría específica, Sí, que sí, apuntaba a lo biológico. Disculpe, la verdad que cuando vi No, que no. la devolución, digo, bueno, voy a empezar, voy a cursar un año más, un cuatrimestre más. No, no. Pero no fue por una comprensión de texto, creo que fue a lo mejor por una mala comprensión mía en cuanto a ciertos conceptos básicos que los terminé mezclando. No es una mala comprensión, porque vuelvo, los dos reduccionismos tienen mecanismos de funcionamiento absolutamente similares, las consecuencias son las mismas, el grupo que es racializado, para usar los términos de la otra unidad, sea por cuestiones culturales o sea por cuestiones biológicas, termina quedando como congelado, como que sus características quedan cristalizadas, son inmodificables, en una porque está en la biología y en otro porque la cultura es tan fuerte que no la puedo moldear, ya está modelada de determinada manera y no puedo cambiarla, terminan funcionando, o sea, no es tan mal, ¿sí? Sí, es una cuestión de precisión terminológica. ¿Sí, Elena? Entiendo el sentimiento de César. Sí, es que yo también. Porque a mí me pasó lo mismo. Cuando yo vi mis devoluciones, digo, pero yo soy una tarada, pensé. Nada más que yo tuve la oportunidad de decírselo a la profe en el aula. Pero no, me sentí a eso. No, primero vuelvo, hay dos cuestiones. Yo precisamente les di un ejemplo de lo que era más difícil de ver porque era lo que el texto menos trabajaba, ¿sí? O sea, por un lado tienen que el texto lo trabaja poco al determinismo cultural, da como unas pinceladas de lo que es, muy breve, y además vuelvo, terminan siendo, lo que a mí me resulta más interesante es que tengan en cuenta que sea que nos pongamos en un polo o nos pongamos en otro, estamos achicando la mirada y se produce el mismo efecto. Terminan en el mismo efecto. Profe. Estás muteado. Se terminan reduciendo. Me enganché unos minutitos tarde. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la discusión? Porque me enganché un poquito tarde. No, estamos hablando del determinismo cultural y cómo en algunos casos algunos compañeros
entendían que podía tener cuestiones del determinismo biológico, ¿sí? Por ejemplo, del darwinismo social con esto de que hay chicos que se adaptan y chicos que no. Entonces yo le digo, termina funcionando con los mismos mecanismos, pero cuando hablamos de darwinismo social, nos estamos refiriendo a una elaboración teórica muy particular que corresponde en realidad al determinismo biológico. Sí, Pero, es la que hizo Herbert Spencer allá en el siglo, sí, sí, para justificar el imperialismo británico. Exactamente, porque estaba muy asociado a lo racial, ¿sí? A la clasificación que en ese momento se hacía de las razas. Pero está bien, no es un error, y mucho menos grosero, está bien, está bueno que lo hayan pensado de esa manera, porque funciona igual, el mecanismo es el mismo. De hecho, cuando miro la devolución, profesora y compañeros, digo, a ver, me trasladé, no sé por qué, pero me trasladé automáticamente a un final, digamos, dando una explicación así, digo, a ver, fui comprendiendo cada una de las devoluciones que me fue dando, y la verdad que obviamente le encontré el sentido a todo de sus devoluciones, pero también me sentía como que sentía frustración, porque claro, había mezclado o esa línea muy fina entre el cultural y el genético, y estaba ahí, y después lo asimilé, pero bueno, la primera impresión... También les pido que tengan en cuenta que uno está escribiendo y no es lo mismo el lenguaje oral que el escrito. El escrito es más duro y uno tiene que explicar en pocas palabras todo lo que quiere decir, porque si no me llevaría 1 hora cada devolución. Sí, lo tenía que decir y expresar, porque la verdad que está bien. Un poco frustrado. No, para nada. No sé, vos tenés una precisión quirúrgica, tenés vos. Eso es lo que pasa cuando corregís los prácticos. Claro, exactamente, tiene una precisión quirúrgica. Sí, ¿viste? Ay, no soy la única que lo siente. Bueno, les pido disculpas, ¿no? No, pero a mí me gusta, o sea... Pero está bien, yo no lo cuestiono. Sí, es perfecto. Porque yo en el punto 1 me hice me hice un embarollé, dijo el correntino, una mezcla. Bueno, el punto 1 a varios les costó, pero que también está bueno como ejercicio, esta idea de que cuando uno agarra un texto, depende de lo que quiera buscar en ese texto, es lo que va a ser importante y relevante. Entonces yo decía, estuve pensando, porque lo vi en varios, y digo, les voy a poner un ejemplo tontísimo, pero tontísimo, ¿eh? Pero en los ejemplos más bizarros es donde uno ve con más claridad a dónde se apunta. Entonces yo decía, bueno, supongamos que yo estoy preparando un casamiento y armo el menú de lo que se va a comer, cuántas personas. Bueno, le doy ese libro de mi casamiento a un economista y se va a estar fijando a ver cuánto estoy gastando, cuándo me va a salir en esto, cuándo me va a salir. Se lo doy a un nutricionista, el mismo libro, y se va a fijar si hay un buen equilibrio entre proteínas, carbohidratos y otra cosa. Si se lo doy a un abogado y va a estar pensando, uy, esto sí, alguno se intoxica porque hay mariscos, le va a costar, va a tener que resolver. Entonces, de acuerdo a la mirada sobre el mismo objeto, sobre el mismo texto, va a ser distinto lo que va a ser importante y relevante para mí. Entonces muchos se fueron por cuestiones más filosóficas. Bueno, que no están mal, pero en la materia lo que a mí me interesaba era que tratemos de ver hacia dónde apuntaba esta mirada de cómo explico los fenómenos sociales. ¿Sí? Entonces, lo más interesante para esta unidad, lo que decía el texto, era poner el punto en cómo achicamos la mirada de lo social si reducimos un fenómeno complejo a uno solo de los polos, qué consecuencias puede tener eso en las acciones, ¿sí? Tanto individuales y particulares como, si lo pienso desde la política pública y desde lo estatal. ¿Qué mirada nos propone la autora? ¿Sí? Porque también entre esa lucha entre los determinismos nos terminamos olvidando que se propone una teoría que es la bidimensional, ¿sí? Donde hay una interacción dialéctica entre estos dos polos que por los otros son mirados desde un lado o de otro.
Pero eso, es esa idea de, bueno, tengo este texto, bien, pero ¿desde dónde lo tengo que mirar en esta materia? Porque también les va a servir para estudiar cualquier otra unidad o cualquier otra materia. ¿Sí? Bueno, ¿qué más de esta unidad de la 4? ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro descargo que quieran hacer? ¿Estamos? ¿Pasamos a las 5? Bien. Bueno, a ver, la unidad 5, que tiene muchísimo que ver con todo esto que estamos planteando, porque básicamente cuando hablamos de racismo, la palabra misma nos remite a este término que decíamos de la raza, ¿no? Desacreditado hoy en día, ya está totalmente desacreditada la existencia de razas en la especie humana. Sin embargo, el término sigue utilizándose porque nace fundamentalmente unido a ese concepto. ¿Qué es el racismo? ¿Qué entendieron que es el racismo? Y para los que Discriminación. tenemos alguna orientación naturalista, tiene que ver con las características observables en la persona, en estatura, color, color de ojo, color de pelo, forma del cuerpo. Digo, tiene que ver con eso, con lo que se le llaman características fenotípicas. Fenotípicas. Eso para mí es una manera de determinar a un grupo determinado de personas, de definir a un grupo determinado de personas. Entonces, ¿Qué les parece lo pero, que dijo entonces, Janina? A ver, le vamos a agregar. pero, Pero, esa sería una manera coloquial de decirlo, hasta que desbarranco y digo boliviano. Entonces pero ¿por qué ahí boliviano sería algo? A ver, porque ¿por qué boliviano sería porque racista? soy Es una nacionalidad. No, pero de manera despectiva. Ah, el boliviano. Entonces, o tiene características de boliviano, cuando en realidad es cualquier vecino que, bueno, tiene esas características. Entonces yo lo clasifico en boliviano porque se parece a las características de Acá, perdón, Janina, acá voy a leer lo que me pone Nicolás en el chat. Ay, esperen que se me cerró, porque está haciendo una contribución muy Yo creo, interesante. profe, que lo de Janina tiene mucho que ver con aquel titular de Crónica, cuando dijeron murieron dos personas y un boliviano. O sea, creo que va por ahí. Yo entiendo por dónde va Janina. Es por ahí, pero estamos tratando de hacer una definición conceptual de lo que es el racismo. Y a lo que está diciendo Janina, le está faltando algo importante que acá nos suma Nicolás, que dice, porque en esas características que damos, es para poner al otro en un lugar de inferioridad. Entonces, acá lo más importante para entender es que cuando estamos hablando de racismo, después cuando lean el texto, no sé si lo pudieron ver, pero si lo vuelven a leer, empiezan a abarcar cada vez que habla del racismo. Racismo es, racismo es, racismo es. Intelectual y físicamente. Esa es la primera definición que da. Pero después, a lo largo de todo el texto, le va agregando cositas. ¿Sí? La primera definición es esta idea de que es pensar a otro grupo como que fuera intelectual, psicológica, culturalmente inferior a otros grupos. Entonces, lo más importante acá, hay dos conceptos. Esta idea de jerarquía, que hay grupos superiores y grupos inferiores, y la idea de grupo. Cuando estamos hablando de racismo, estamos hablando de relaciones sociales, relaciones entre grupos. Eso es fundamental. ¿Sí? El racismo es un fenómeno que tiene que ver con relaciones sociales entre grupos, donde un grupo, que es el que racializa al otro, le asigna al otro características, ya sean fenotípicas, como dijo Janina, ¿sí? Tiene que ver con las características físicas que expresan nuestros genes, el fenotipo, o culturales.
Culturales nos referimos a formas de vestir, formas de comer, música, lo que se nos ocurra. Siempre es algo que se observa. ¿Sí? Observables. Los observables están ligados a determinados valores que yo le asigno al color de pelo, al color de piel. ¿Sí? Le asigno propensión a la delincuencia, le asigno inmoralidad, le asigno violencia, Propensión ¿sí? al ahorro. Hay propensión al ahorro, ¿sí? Entonces, estás muteado, César. Hasta que sean callados y no se manifiesten. En un momento ahí en el texto dice que, por ejemplo, los bolivianos son callados y no se manifiestan al momento de que uno le hace una pregunta. Bueno, ahí no sé, no sé si no me estoy confundiendo con otro texto, pero hay una idea, esta idea de los bolivianos son lentos, ¿no? Exactamente, son lentos. Los bolivianos son lentos. Eh, por eso digo, es importante entender que a esas características físicas, fenotípicas o culturales, yo les ponía en la clase el otro día, si yo les muestro una foto de un pibe adolescente con una gorrita, con visera, con una capuchita, es la imagen de lo que se conoce como pibe chorro. Entonces, a una visera y a un chico de menos de 15 años, le adjudico que es un chorro. El problema está ahí, cuando hago esa unión entre el rasgo físico o cultural, una visera, por ejemplo, y un valor que siempre es inferior o negativo. ¿Sí? Si no se está Esto que entendiendo. vos decís, Sí, esto que pero- vos decís justamente de los bolivianos, ¿no? Que hay un filósofo suizo que Joseph Esterman, que trabajó y vivió en Bolivia, en Perú, vivió él 20 años y él enseñaba filosofía allá y fue el que se dedicó más a estudiar la filosofía boliviana, o sea, la filosofía andina, ¿no? De la La cosmovisión andina. Y justamente él siempre era muy crítico de todos aquellos que decían que los bolivianos y los peruanos eran lentos o que eran hipócritas y mentirosos. Y él decía, no es que son hipócritas y mentirosos, ellos cuando responden desde su concepción Obvio. filosófica. Entonces, cuando ellos dicen es un tal vez, no Yo- es ni sí ni no, es tal vez. Entonces es para uno que viene con una mentalidad y una concepción totalmente eurocentrada y occidentalizada, directamente lo vas concibiendo como era un sí o un no, pero nunca me dijiste nada. Entonces ahí Claro. viene esa concepción y yo creo que también, hablando de esto que decía nuestra compañera, este tipo de etiquetados, ¿no? Que se le da a la gente y se le da a los grupos. Yo que viví en Córdoba muchos años, y en esto coincidí nunca lo dije yo, pero cuando se lo escuché a Rita Segato, cuando dijo, antropóloga, y dijo, no hay provincia más racista que Córdoba. Y yo coincidí porque yo creo que ahí escuché los comentarios más racistas que te puedas imaginar. O sea, el más leve que yo escuché era que de Córdoba para arriba, o sea, de Ciudad de Córdoba para arriba, todos tiran cara de ollita de barro. Yo ya cuando escuché eso dije, ah, no, esto pero ya supera cualquier cosa, porque evidentemente vos también tenés, vamos a decir, gente rubia en el norte, pero para ellos serán ollita de barro por las costumbres, por la forma de Bueno, ahí tenemos, comportarse. eso que está diciendo Héctor, me lleva a dos conceptos centrales. El primero es el de estigma. ¿Qué son los estigmas? Si hay alguno medio religioso, me va a poder seguir. ¿Sí? Son Los marcas. estigmas son las marcas de Jesús. ¿Sí? Bueno, el estigma es esto, la marca. La gorrita con visera es una marca. ¿Sí? El color de piel es una marca. Entonces, a estos grupos, les decía, vamos a hablar en principio mínimamente de dos grupos, un grupo que racializa y un grupo racializado, donde el grupo que racializa es el que le asigna las características, el que selecciona características fenotípicas o culturales del racializado y además les asigna valor, donde, para que estemos hablando de racismo, tiene que ser negativo las características del racializado y superior el del que racializa.
Y esas clasificaciones, esas selecciones que hace determinadas características, Vestite, van a barré ser arriba, estigmas, van a abajo en ser el lo que me medio. va a hacer que yo Bueno, reconozca, empezó a hacer por más que no pertenezca realmente, objetivamente, empíricamente a ese grupo, la persona que yo tomo las marcas, me hace inmediatamente seleccionarlo, y ahí vamos al otro término que es el de estereotipo. ¿Sí? Lo generalizo, una determinada característica la hago general a cualquier persona que yo considero que ingresa a esa categoría. Sistema Lombrosiano, perdón, buenas tardes. Buenas tardes. Creo que si mal no recuerdo, César Lombroso era Sí. un médico criminalista italiano que había hecho un sistema de el identikit, el famoso identikit, bueno, que después obviamente se fue, pero lo que tenía la particularidad era que la persona rubia no era la que no hacía nada, Íntegra. capaz que era un delincuente, claro, la Íntegra. persona íntegra. Entonces, claro, y después, bueno, creo que apareció un colorado o algo por el estilo, una persona ya de color, ya ahí ya se sospechaba. Esto que usted está diciendo me hace recordar un poco a lo que era en la época del Tercer Reich, cuando, entre comillas, decían que aparecían en el Ministerio de Propaganda, que era lo que se publicaba, los rasgos de los judíos. Cuando leo esas cosas, por un lado digo, ¿qué rasgo? No, ay, perdón, a veces no entiendo, perdón, porque llega un momento donde no se puede ser a veces tan, no, a ver, o no incomprensible, digo yo, porque uno dice, bueno, una nariz aguileña, bueno, pero decir por todo por una religión más que nada, o por ese tipo de cosas. Entonces se mostraba el nivel de racismo que Ujú. era, que era terrible, o mostraban cómo eran las manos, o cómo eran los rasgos de... Ni que hablar, perdón, justo hablando de racismo, también se me venía a la cabeza cuando estaba leyendo el texto, los casos de Estados Unidos, que han sido uno de los países que ha promovido el racismo, perdón, una crítica, trato de no ser tan áspero, perdón, pero bueno, que ha sido uno de los principales del racismo hasta no hace mucho, Hasta hace un minuto, hasta un segundo. hasta el 1965, día de hoy. 60 claro, Hasta el día de hoy. 64, 65, se aprobó la Ley de Derechos Civiles después del fallecimiento de Kennedy, y y cuando uno ve esto de racismo, y el otro día revisaba y estaba viendo la película Pero de no hay que irse, Malcolm X. perdón que te, Pablo, No, está bien, perdón, pero recordaba no, esas perdón que cosas te como corté, pero muy... no nos tenemos que ir tan atrás en la historia. Esto es cotidiano, circula, y ahora vamos a ir a ver otros ejemplos. Nosotros no tenemos esa problemática contra los Sí, afroamericanos pero sí porque con los no tenemos nativos. la misma coyuntura. Si bien hubo esclavos, ingreso de esclavos a Argentina, Hace poco no tenemos la misma problemática, sino seguramente tendríamos hechos absolutamente cotidianos de violencia y de racismo hacia los grupos afroamericanos. Sin embargo, tenemos lleno de casos de racismo, pero cotidianos, y todo, ¿no? No es solo Argentina, tenemos un digo, caso es un fenómeno. contra racismo. A Contra ver, racismo. a ver. Bueno, y lo voy a decir de esta manera. Resulta que, bueno, más allá de que mi apellido, como ustedes lo pueden ver, es de descendencia o española o portuguesa, en mi caso portugués, mi apellido paterno, mi madre es alemana, mi madre es puramente nacida en Alemania, y mi abuelo era comunista. Mi abuelo era comunista, era austríaco, se casa con una alemana, que era que es mi abuela. Se escapan de Hitler. Justo mi mamá tenía unos aproximadamente 6 meses. Bueno, vive en Argentina, obviamente al momento de hablar, y sus facciones pertenecían mucho hacia el estereotipo que conocemos del alemán, rubio, ojos celestes, con un tamaño de cuerpo a lo mejor un poco singular en la mujer, que por ahí generalmente el estereotipo de la alemana, o como configuramos, es una persona grandota. ¿Sí? Bueno, yo vivo, para los que no son de acá de Trelew, vivimos en una comunidad donde hay muchos galeses, y obviamente
por algunas cuestiones, rasgos parecidos sajones, junto con mi mamá, a un negocio en la localidad de Gaiman, donde vino Lady Di, donde hay una... Entramos a un negocio y la persona que la atiende era una mujer también, le dice, le pregunta a mi madre qué apellido era y de dónde, por asimilarla a un apellido galés. Entonces mi madre le comenta que no, que era de apellido Hedge, que es alemana y que es nacida en Alemania. Y a lo cual esta persona reacciona de una manera que no lo esperé nunca, o mi madre nunca lo esperó, que, diciendo, ustedes deben ser una de las, ustedes se deben sentir responsables de todo lo que han hecho, ¿no? Como culpando al pueblo entero, a la gran comunidad de alemanes, de que son los culpables del holocausto, cuando en realidad, o sea, la historia no se ha contado que había muchos disidentes, que había mucha gente que escapaba de Alemania y que eran alemanes y que no necesariamente Ahí, tenían que ser César, judíos, pero sí que el único pensaban comentario, está bueno el caso que contás, el único comentario que te puedo decir es que no es claro. antirracismo, es racismo. Tiene los mismos Claro, elementos. es raro porque a mí me pasa muchas veces y de hecho hace no mucho tiempo yo del señor Feynman, que es este señor que pseudo periodista de un medio nacional, que ataca a la comunidad alemana constantemente, y creo que ahí está el problema del racismo. Creo que es la ignorancia. No todos, no todos los alemanes son o fueron partidarios del holocausto. De hecho, existió la Rosa Blanca, para los que no saben, era un presidente. Y me pasó con mi mamá eso, que salió realmente muy ofendida y hasta muy lastimada, porque mi mamá pasó un desarraigo a través de una persecución de gente que era hasta de su misma sangre o de su mismo linaje teutón, de alguna manera, por así Sí, decirlo. es que lo que estás contando es racismo también. O sea, solemos tender a creer que solo es racismo si estamos hablando de afroamericanos o judíos. No, es el concepto, esto que hablamos del estereotipo, el estigma, eh, también, siempre que esté esto presente, estamos en presencia de un fenómeno de Y racismo. también se da incluso, por ejemplo, en Estados Unidos, no solamente el racismo, ese racismo con los negros o con No, los hispanos, sino con con los de clase baja, porque para nosotros los que son los cabecitas negras, Bueno, para acá ellos viene son otro, los rednecks, o sea, acá justamente viene el obrero. otra, acá esto que está diciendo Héctor me da pie, así vamos avanzando, porque es largo encima el tema del racismo. No está guionado, no estaba estipulado, que yo le estaba no, pero me viene bárbaro. Me da pie, hay un texto que otros años se los daba, hace años que ya no lo doy porque me parece que es bastante dificultoso, que es de Margulis, que habla de la racialización de las relaciones de clase. ¿Por qué? Porque estamos viendo, sobre todo en todos los países que han sido colonia, que aquellos grupos que son históricamente excluidos, desposeídos, son los que tienen rasgos aindiados, obviamente, porque fueron los grupos que fueron sojuzgados por los europeos. Entonces, esos grupos que son excluidos desde la época de la colonia son también los que ocupan las clases sociales más excluidas de la sociedad. Entonces, hay claramente una unión entre determinados fenotipos, clases, ¿sí? Podemos hacer una hilación. Entonces, ¿cómo se va racializando relaciones que tienen que ver con cómo se entrecruzan estas características fenotípicas, lo cultural, la clase, el género? Sí, hoy por hoy no, pero también podríamos hablar del género. Bueno, vamos a ir avanzando. Una de las cosas interesantes que nos plantean los autores es que para tomar este fenómeno, que es muy complejo, pero donde lo central es que estamos hablando de grupos donde se establece una relación, donde la relación es desigual, eso es importante, la relación en general es desigual, tenemos que tomar en cuenta tres ejes básicos. El
primero nos va a decir que tenemos que tener en cuenta que el racismo es un problema social e histórico. El segundo nos va a decir que el racismo es una construcción social. Acá vemos que podría parecer lo mismo, porque me dice primero que es un problema social y después que es una construcción social. Bueno, suena parecido, pero no es lo mismo. Está apuntando a distintos lugares. Y el último eje que me va a decir es que el racismo es una justificación ideológica. Vamos con el primero. ¿Por qué nos dice que el racismo es un problema social e histórico? Y acá una respuesta muy habitual en parciales, en finales, es que es histórico porque viene desde que el hombre es hombre. Que sí. No, o sea, uno piensa y dice, bueno, no, está mal pensado. Bueno, pero no es a donde apuntan los autores del texto. A donde apuntan los autores del texto tiene más que ver con la primera parte, que es esto de que es un problema social. Y acá volvemos a esto, de que estamos en presencia de conflictos entre grupos sociales. Y los conflictos entre los grupos sociales tienen que ver con el contexto histórico en que esos grupos sociales interactúan. Por eso va a ser un problema social guión histórico, ¿sí? Porque tengo que ver cómo se va dando la coyuntura histórica y voy a ver que el grupo racializado va a ir mutando de acuerdo a cómo se va dando esa vinculación. Y entonces el ejemplo que ponen en el texto es, tomando la migración, nos va a mostrar cómo en 3 momentos históricos distintos de nuestro país, el grupo racializado muta, cambia. En un momento van a ser españoles e italianos, en otro momento va a ser la migración interna del norte, los famosos cabecitas negras, y en otro momento van a ser fundamentalmente los países limítrofes, ¿sí? Inmigrantes de países limítrofes. Entonces, ¿esto qué tiene que ver? ¿Por qué? No es casual. Tiene que ver con cómo interactúan, cómo van circulando las poblaciones y cómo van siendo foco en esa interacción, ¿sí? Por eso habla de problema social e histórico. ¿Y vieron que está la imagen del caleidoscopio? Que a mí me parece que está buena esa imagen, porque lo que dice es, no importa si eran españoles o eran italianos, no es porque son paraguayos, no es porque son jujeños. Lo que tienen en común es pobreza, exclusión, marginación. Esos son los elementos que se van repitiendo en cada grupo racializado. Entonces, si saben lo que es un caleidoscopio, saben que está compuesto, que es un tubito que tiene piedritas de colores, ¿sí? Algunas son circulares, otras triangulares, de distintos colores. El caleidoscopio tiene siempre las mismas piedras, no es que lo abro y lo cambio. Sin embargo, de acuerdo a cómo lo gira, a veces se arma una flor, a veces se arma un círculo con rayitas. Entonces dice, los elementos son siempre los mismos, permanecen inamovibles. Pero de acuerdo al momento histórico va a tomar forma, en un momento va a tomar forma de inmigrante europeo de España e Italia, en otro momento va a tomar forma de inmigrante de país limítrofe, ¿sí? Una consulta, perdón, Sí, acá que sí. acabo de decir. Ay, Andrés. Usted recién estaba hablando de o sea, no importa el gentilicio, sino la desigualdad es el tema en sí. O sea, no importa si es español, italiano, o sea, es más que nada porque vienen El problema es directamente el pobres, son conflicto pobres. social. ¿Por qué en un momento son los españoles y los italianos? Bueno, porque en un momento hay un proyecto, en el momento que está hablando de la inmigración europea, hay un proyecto de país que en primer lugar quería que viniera inmigración sajona, y termina viniendo España e Italia. El segundo problema es que supuestamente no se iban a quedar en las ciudades, sino que iban a ir a las tierras que el Estado había arrebatado a las poblaciones indígenas. ¿Qué pasa? Esas tierras terminan quedando en manos privadas, de grandes capitales privados. Entonces, cuando llegan los colonos, lo que decía la ley de Avellaneda, que era que le iban a dar tierras, no se puede cumplir y se terminan asentando en los famosos conventillos de Buenos Aires. ¿Sí? Después, cuando vamos a la época del peronismo, los famosos cabecitas negras, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que hay un proceso de migración de las zonas rurales a las ciudades porque están empezando a activarse las fábricas,
¿sí? Entonces hay mucho más trabajo industrial que rural. Y de repente los porteños empiezan a convivir y a ver sus lugares invadidos, porque ese es ese sentimiento. El problema es cuando surge un conflicto donde el otro es percibido como alguien que viene a ocupar el lugar mío. ¿Sí? También es muy, históricamente, muy relevante con el peronismo y las vacaciones pagas, el fenómeno que se produce en Mar del Plata, que era el balneario histórico de la oligarquía, que de repente ve que está al lado con una persona que no es de su mismo nivel y clase social, y entonces es visto como una aberración, como una pérdida de privilegio. Entonces no importa quién es, no importa si es un jujeño, un paraguayo, un boliviano, un chino, lo que importa es que de repente entro en conflicto, siento que ese grupo social viene a quitarme algo que es mío, a ocupar y a disputarme espacios. Entonces la palabra clave es que el problema social histórico está relacionado está determinado por el contexto histórico. La palabra clave es el contexto. El contexto y cómo se vinculan los grupos sociales en ese momento. Yo les decía lo de nuestro problema con los afroamericanos. Prácticamente no tenemos casos, porque prácticamente no convivimos, sobre todo en la Patagonia, con afroamericanos. ¿Sí? Seguramente sí tenemos conflictos con los chilenos. Hay muchísimos casos. ¿Por qué? Porque convivimos, porque existimos. ¿Sí? Difícilmente vamos a tener problemas con un ruso, a no ser que en algún momento algo provoque que venga una oleada de inmigración rusa. Por eso digo que no es propio del grupo social, sino de esos elementos que tenemos que buscar: exclusión, marginación, pobreza, desigualdad, y una vinculación histórica que hace que un grupo sienta que el otro le pone algo en riesgo. Ni sea real o no, la más de las veces es una sensación, pero hay algo ahí que hace que haya un sentimiento de invasión. Puede Eso ser lo es- que, ¿Sí? perdón, que una Sí. otra consulta. Lo que pasa por ahí con Malvinas, en ese caso, ese recelo por ahí, no sé si al inglés, pero sí a cierta cosa de Bueno, pero claramente esa, que el sentimiento que tenemos hacia los ingleses, esa cuestión, pasa ahora, miren el ejemplo tonto que le voy a poner, pasa ahora con los franceses a partir del Mundial. Un hecho tan tonto como un Mundial hace que de repente inicie una enemistad entre argentinos y franceses. Por eso digo, es un problema social. Cuando hablamos de problema, es una conflictividad social que tiene que ver con determinado contexto histórico. 4 años atrás no había problema, ahora hay problema. Existe también una cuestión con el chileno, recién lo nombraron, y con el caso que acaba de nombrar el compañero, con el conflicto de Malvinas. De hecho, hay muchos chilenos que están mucho antes del conflicto de Malvinas. Sí tienen, voy a llamar a esto idiosincrasia, a lo mejor cuando uno pasa por sus casas, y seguramente algún compañero debe tener algún origen chileno o no, pero vemos que siempre está colgada la bandera, cosa que los argentinos no tenemos en su gran mayoría, sí tienen un cierto grado de patriotismo muy grande. Entonces, en nuestra zona, en la Patagonia, más que nada, se recrudece esa discriminación, ese racismo, más cercano a las fechas que tienen que ver con el conflicto, ¿no? Que estamos, y creo que también los mendocinos y los sanjuaninos, que son provincias fronterizas, claro. Limítrofes, exactamente. Creo que hay cuestiones que, como bien dice el texto, es histórico de que había, antes de que suceda el conflicto de Malvinas, y hasta que después pasaron muchos años, hasta que nos enteramos de que había una ayuda, fue a partir de los 90 que nos enteramos de manera fehaciente que la ayuda había sido real por parte de Pinochet y por parte de gran parte del pueblo chileno que
apoyaba de alguna manera a Pinochet y con eso le daba el apoyo a que los ingleses ¿no? Tomen nuestras islas o vuelvan a tomar nuestras islas que las habíamos tomado nosotros, en principio el 2 de abril. Entonces, hay una cuestión que se recrudece en el racismo de acuerdo también a las fechas y al sentimiento que tiene uno, pero también hay que hacer un recuento histórico de que había mucho antes de chilenos, antes del conflicto que después se desató con Malvinas y toda la cuestión del gobierno que ayudó a los británicos a recuperarla. Pero el contexto histórico, o sea, no desaparece, sino que se recrudece en ciertos momentos Claro, del año pero constantemente. exacto, pero la coyuntura histórica va a estar siempre muy atada. O cómo nace la enemistad, o por un momento donde está fuertemente conflictivo con un grupo que después tal vez, obviamente con españoles e italianos, hoy por hoy no hay ningún problema, no hay ninguna conflictividad racial, ¿sí? Bien, este punto, este primer eje estamos, pasamos al segundo, que es el de que el racismo Quería, es una... perdón, justo que estaba uniendo y Sí, atando cabos un poco con las sí. unidades anteriores. Pensaba en esta concepción de racismo, analizándolo desde la perspectiva nacionalista. No puede ser que haya la idea de racismo surja desde un nacionalismo extremo en todos los aspectos, me refiero. Ese cuidado como especie de, bueno, viene lo de afuera, me cuido. Es como el frío, ¿viste? Me cuido del frío para no engriparme, por Bueno, ejemplo. a ver, la Lo palabra, pensaba vuelvo, desde- la palabra tiene la raíz en el concepto de raza, pero esta idea que yo les decía, de invasión, sí puede estar visto como la nacional, ¿sí? Puede estar visto como una disputa por territorios. Podemos pensar, incluso volviendo al caso de Chile, la disputa con Argentina por la línea que se tomó finalmente la divisoria de agua, fue una disputa histórica de si este territorio, si la Patagonia es chilena, si es argentina, ¿dónde va? ¿Sí? O sea, hay una cuestión del Estado, sobre todo en los momentos en el que se está construyendo un Estado-nación, de disputa con los que no son parte de eso. Bien, Profe, pasemos. Sí. una consultita sobre un fenómeno que me parece que no sé si es nuevo o no, pero ahora en Estados Unidos habla de la basura blanca. Mm. ¿Cómo lo vendría a... ¿sería un nuevo tipo de racismo? ¿Cómo? No, la verdad que no conozco exactamente toda la complejidad de lo que tiene ese concepto. Eh, no me atrevería a decirte una calificación exacta porque la verdad que habría que estudiarlo. Pero claramente claramente hay una carga valorativa negativa. Claro, No podemos a lo negarlo. a lo que me refiero es que el blanco, como históricamente, Lo que pasa es que, por eso te digo que como no me atrevo, se racializa, ahora racializado, lo por que así. pasa es que no solo racializa, primero el concepto esto de el blanco, ya estamos volcándonos a un concepto de raza que no existe. Ya ahí estamos encarando mal. Pero más allá de eso, para usar el término que usan ellos, esto de basura blanca, tranquilamente puede ser, por ejemplo, un homeless, una basura blanca. No lo sé, porque no conozco el fenómeno, tendría que estudiarlo, pero puede haber una cuestión de clase, ¿sí? Ahí interviniendo. Y tranquilamente podría ser una clasificación negativa que inferioriza a aquellos que no tienen hogar, no tienen empleo, ¿sí? No sé si, Andrés, si te contesté, pero la verdad es que no me animo a hablar específicamente de ese término porque no sé qué involucra para ellos esta idea de basura blanca. Eh, bueno, el segundo eje que nos dicen es esto de que el racismo es una construcción social. Y acá volvemos a las primeras unidades, cuando decíamos que siempre que me reconozco como parte de un grupo y a otros los pongo en otro grupo, en esa relación de alteridad, construyo al otro. ¿Sí? Yo le asigno características a ese otro. Volvemos a esta idea de que las características no necesariamente
Es más, la mayoría de los casos no tiene que ver con algo que tiene el grupo en sí empíricamente, objetivamente, sino que son características, atributos que yo le asigno y que, como decíamos antes, sean fenotípicos o culturales. Además les pongo los uno, los ligo a valores, a prácticas, ¿sí? Por ejemplo, no sé, si digo los paraguayos son todos chorros, o los pibes que usan gorrita son todos chorros, ¿sí? Algo físico, característica, digo, los pibes que tienen entre 15 y 16 años, que viven en determinadas zonas del Gran Buenos Aires y usan gorritas, roban. Estoy construyendo al pibe chorro. El pibe chorro es una construcción social. ¿Se entiende esta idea? Tiene atrás también esta idea de lo que hablábamos antes, de las representaciones sociales. Los gitanos son ladrones, los gitanos te van a estafar, los chinos desenchufan las heladeras. Estoy pensando, esas cosas que circulan, ¿sí? Bueno, eso es una representación social. Eso que termina No compres lácteo de metiéndose. un chino. No compres lácteo de un chino porque desenchufan a la noche, desenchufan las heladeras. Bueno, esas son representaciones sociales, que no tienen que ver con interacciones reales. No tiene que ver con que yo voy y veo que los chinos desenchufan la heladera, sino que es algo que se escucha, circula y se va construyendo como un imaginario colectivo. ¿Sí? Por eso nos habla de que es una construcción social. Está en base a esta idea de que hay algo creado arbitrariamente por quien racializa, generalizado a todo un grupo de personas que se incluye en la categoría, y que la más de las veces no tiene nada que ver con la realidad de las interacciones. ¿Bien? Y el último eje, creo que el más claro, es que el racismo históricamente se ha utilizado como justificación ideológica para justificar, valga la redundancia, la dominación de un grupo sobre otro, o sobre otros, ¿sí? O para justificar determinada jerarquía social, por más que no sea una dominación, sí una desigualdad social, una desigualdad de trato. El ejemplo que ponen, me parece, en el texto es el de la esclavitud, en el siglo XV, cuando directamente a los africanos, directamente no se los consideraba humanos. Entonces, tranquilamente se los podía vender, sacrificar, si no, ya no servían para trabajar y era una carga, ¿sí? Hacer con ellos lo que se quisiera. Lo justificó degradando su dignidad humana. ¿Sí? Justificó la exclusión de los gitanos porque me van a robar. Entonces lo que yo estoy haciendo está bien porque los tengo que aislar porque son un problema para mí. Me ponen en riesgo. Así podemos pensar el grupo que se nos ocurra. ¿Sí? Hay una justificación de un determinado statu quo donde siempre hay un grupo que queda peor parado que otro. ¿Estamos? Bien. En otra parte estás para identificar cuando estamos en presencia de racismo. Y nos van a decir, el racismo se manifiesta de determinadas maneras. Básicamente nos van a decir que se manifiesta a través de prejuicios, discriminación, segregación y violencia. Cuando estamos todavía en el nivel de la práctica, ¿sí? Me puede llevar a prácticas racistas el prejuicio, pero el prejuicio en sí no es una práctica. Ahora, la discriminación, la segregación y la violencia, ya estoy en otro plano. Estoy hablando de directamente una interacción donde mis acciones son racistas. Y yo les decía el otro día en la clase que estas manifestaciones en realidad las podemos ver como una espiral. No va a haber discriminación si no tengo un prejuicio, no puedo segregar si no estoy discriminando. ¿Sí? Se van como
implicando una a otra. ¿Se entienden los conceptos de prejuicio, discriminación, segregación? ¿Qué implica cada uno? Sí, y esto me lleva a, a las elecciones del año pasado, ¿no? Y y a la verborragia que había con respecto bueno, a esto de la apertura que tiene de los límites Argentina, con respecto a la salud, a la educación, cómo la tendencia era justamente llevarnos a odiar al otro, porque nos estaba sacando cosas. O sea, Ujú, el discurso era, o sea, yo veía que, o sea, sentía en la gente inclusive un odio impreso que venía de los discursos políticos. Entonces, ujú. realmente yo me imaginaba, porque me imaginaba la Alemania nazi, donde empezaron por unos, siguieron por otros y después se terminaron eliminando entre ellos. Cuando ya terminaron con todo lo que tenían, ya era alemanes contra alemanes. Entonces, eh, esto también tiene que ver con hay que ser muy cuidadosos, inclusive cuando hay que ser más generosos en el discurso y y no pensar de que a mí me va a ir bien porque al otro le va a ir mal. Entonces, es como una Ujú. cadena. Entonces, esto de los prejuicios, la discriminación, la segregación, la violencia, está todo atado porque cuando quiero acordar, me volví en un racista, en un déspota que me miro a mí mismo y terminamos en un país de todos deprimidos. Ah, dices un término despectivo usado en Estados Unidos que combina el componente étnico con la clase social, refiriéndose a personas de tez blanca, pero que pertenecen a las clases bajas o socialmente marginadas. ¿Sí? Más o menos esta idea que decíamos que tiene más que ver con la clase. Un kelper norteamericano. Ponele. Claro. Eh, bien. Si tienen claros los conceptos, sigo a los niveles y los planos, porque nos queda poquito tiempo. Pero si tienen alguna duda de, por ejemplo, qué es segregación o de qué estamos hablando, eh, bueno, los dos ejemplos que están en el campus, que yo les decía no es para hacer el trabajo, son dos ejemplos donde vemos prejuicios, discriminación, segregación y violencia, porque claramente es sumamente violento que a uno no lo dejen, le digan que no puede compartir un colectivo porque uno es empleado y el otro propietario, ¿no? O en el caso, o porque sos gitano y consideran que sos delincuente. Bien, hasta acá son las manifestaciones. Y después, esto también, piensen lo que es, son herramientas conceptuales para hacer un análisis desde lo académico. Nos van a decir que los fenómenos de racismo los podemos clasificar en distintos planos y en distintos niveles. Entonces nos van a decir que hay dos planos, un plano infrapolítico y un plano político. ¿Sí? Claramente el infrapolítico quiere decir que todavía no llegó a nivel político, por debajo de lo político. Tiene que ver más que nada con lo que ocurre en grupos o individuos de la sociedad civil. En el plano infrapolítico podemos tener un nivel que le llaman infrarracismo y otro nivel que se llama racismo fragmentado. Vamos con estos dos primero. Acá estamos en el campo de lo infrapolítico. Cuando hablamos de infrarracismo, estamos hablando de esas interacciones que se dan esporádicamente, que tienen que ver más con las interacciones cotidianas, individuales, que se quedan en las manifestaciones de los prejuicios o puede llegar a la discriminación. Más que nada, a ver, no sé si se les ocurre un ejemplo de qué podemos estar Sí, justamente hablando. ahí habla de que dice, nosotros solemos, a ver, suele pasar y escuchar que uno dice,
Le dan casa a estos bolivianos que llegaron recién hace poco a la Argentina y yo que pago los impuestos y mi hijo está sin casa y, y- no sé, hospital a este Ujú. país y los bolivianos vienen acá y al fin y al cabo no pagan un impuesto y ya le dan una casa del Bien, IPB, perfecto ejemplo. el ejemplo que pone César, porque ahí ni siquiera estoy entrando en interacción con el grupo que racializó, ¿sí? Es una expresión que digo una queja, una protesta, ¿sí? Donde estoy expresando prejuicios y ni siquiera se lo estoy diciendo a la persona de la cual me estoy quejando. ¿Se entiende? Entonces es muy sutil, eh, es muy esporádico, es individual, no está organizado. ¿Bien? Y después tenemos el otro nivel que es el de racismo fragmentado. Y acá ya tenemos, cuando pasamos a ese plano, ya tenemos un discurso un poco más estructurado, con una mayor intencionalidad de esto. Por ejemplo, no es lo mismo si César nos dice esto en una charla de café con un amigo, o si César tiene un programa de radio. Y dice eso porque otros se sumen a su idea, ¿sí? Y entre todos vayan difundiendo este discurso de que los inmigrantes vienen a utilizar nuestra educación, nuestra salud pública, etcétera, etcétera. Entonces, estoy en un nivel un poquito más complicado, más complejo, donde el discurso se estructura, donde hay grupos de poder que si bien no tienen que ver con lo político, estrictamente, en el sentido estricto, sí son grupos de influencia como medios de comunicación, como grupos inmobiliarios, empresas, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? Bien, acá estamos entonces, dijimos, estos dos niveles en el plano de lo infrapolítico. Y después tenemos el plano de lo político. Y ahí vamos a tener el nivel de racismo político y el nivel de racismo total. En el nivel de racismo político es cuando una fuerza política, sea que ocupe cargos en el gobierno, sea que sea un diputado del Congreso, un senador, un concejal, o que no ocupe ningún tipo de espacio público porque es un grupo sumamente reducido, pero que tiene una militancia proactiva, racista, en algún sentido, estamos en presencia de racismo político. ¿Sí? ¿En qué se diferencia del racismo total? Bueno, el racismo total es cuando todo un Estado, el Estado, ahí sí ya no estamos hablando de una fuerza política minoritaria, el Estado se organiza para racializar a un grupo. Por eso son muy pocos los casos que podemos decir, acá estamos en presencia de racismo total. Alemania nazi, aparte en Sudáfrica, podríamos, ahí tironeando el ejemplo, pensar en Trump y los campos de concentración de los niños inmigrantes, ¿no? Estamos muy cerca, el muro entre México, la construcción de un muro, campo de concentración para padres y niños. Bueno, Acá lo vivimos en Chubut, la extradición de los chilenos los llevaban hasta la frontera. A los chilenos bueno, yo me acuerdo, yo tenía 5 sí, años no sé quién y dijo campaña del desierto, pero sí. no, estoy hablando del año No, sí, 77. pero sí, Janina, ya sé, pero alguien dijo campaña del desierto también, También. grupo, digamos, claramente, ¿sí? El Estado argentino corriendo la frontera, exterminando a lo que no consideraban parte del Estado, y ahí también tenemos una mirada sobre, ni siquiera se consideraba humanos, sino que se consideraban parte de la naturaleza, los indígenas, ¿sí? Por eso se los llevaba al Museo de Ciencias Naturales de La Plata, cuando se llevaba alguno para estudiar. Pero estamos hablando de una organización donde todo el Estado pone sus fuerzas y sus instituciones,
se organizan de manera racista. ¿Sí? Los Estados Unidos de la década del 50. Y antes, ¿no? Por supuesto. ¿Sí? Con escuelas segregadas, con colectivos para unos y para otros, con baños para unos y para otros. ¿Sí? O sea, pero hay un quiebre muy importante entre el nivel del racismo político y del racismo total. Y los dos ejemplos que tienen ahí, uno es un caso que pasó en 2018 en Nordelta, donde todo el consorcio, o por lo menos gran parte de los propietarios de Nordelta, te cuento por si no conocen el caso, no entraba el servicio público de colectivos, y entonces tenían unas combis de una empresa que ingresaba y circulaba por el barrio, es un barrio cerrado, Nordelta, y obviamente iban tanto los propietarios como los empleados, era el único medio de transporte que tenían. Y en determinado momento los propietarios se quejan, no quieren compartir el transporte con sus empleados. Se quejan de que tienen olor, de que son sucios, de que no les gusta bajar del mismo colectivo que baja un empleado. Y empezó un conflicto muy importante, porque los empleados no tenían manera de circular, o sea, no había otra opción. De las domésticas dice que hablan mucho y que están transpiradas. Esos son los argumentos. Sí, sí. Vicky del Solar. Tremendo, tremendo. Y el otro es también un caso de transporte público en Italia, un alcalde que quiere poner autobuses especiales para los gitanos, para que no se mezclen con el resto de la comunidad. ¿Por qué? Porque son ladrones. Son ladrones, son violentos, son peligrosos. Entonces, bueno, que vayan segregados en su propio medio de transporte. Bueno, el caso, podríamos decir, es muy parecido. Sin embargo, en uno, claramente estamos en un nivel de racismo político, que es el alcalde el que lleva el proyecto, la iniciativa, para que las líneas de transporte sean especiales de acuerdo a quién soy. Y en el otro, yo creo que estamos en racismo fragmentado, porque no deja de ser un consorcio de propietarios de uno de los barrios más acomodados de Buenos Aires. ¿Sí? Entonces no estamos en un nivel de infrarracismo, pero tampoco estamos en un nivel de racismo político porque no hay una fuerza política atrás. Lo que hay es una organización de vecinos. Brevemente, como para que los tengan, se los comento porque en realidad los usamos para el práctico y quedaron ahí, pero no es para que hagan ustedes una actividad. ¿Dudas de esto? Porque ya tenemos que ir cerrando. ¿Dudas? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no quedó muy claro? Profe, en mi caso, Consulta. duda sobre el parcial. A ver, dale. ¿Cómo va a Modalidad, estar estructurado? ¿cómo va a ser? Claro, sí, exacto. A Sí, ver. no, las preguntas no se... No, las preguntas no te las podría dar porque todavía no las armé. Así que sería imposible para mí. El parcial es domiciliario. Mi idea es estar mandándoselos el sábado, o sea, ponerlo en el aula, va a estar en el aula virtual, el sábado al mediodía, y que tengan tiempo hasta entregarlo el lunes a las 23:59. O sea, van a tener casi todo el sábado, todo el domingo y todo el lunes. ¿Sí? ¿Cómo suelo? No les puedo decir cómo va a ser porque de verdad no lo tengo pensado. ¿Cómo suelen ser? Suelen ser muy parecidos a los prácticos que estuvieron haciendo. Un caso, un párrafo, un disparador, un ejemplo como puede ser esto del Nordelta, ¿sí? Y a partir de eso, hacerlo dialogar con la teoría de la unidad. Supongamos el caso, podría ser tranquilamente una pregunta del parcial, les pongo el texto de Nordelta y les digo, bueno, identifique las manifestaciones de racismo, ubique a qué nivel pertenece y en qué plano lo pondría. ¿Y por qué? ¿Sí? Por ejemplo, por eso les digo, la idea de un parcial domiciliario no es que ustedes busquen en el texto y encuentren la definición, porque eso lo puede hacer cualquiera, incluso se lo dan a un tío y le dicen, léete este texto y lo buscás. Sino la idea es que puedan poder aplicar lo que trabajamos con los textos a un caso. ¿Sí? Muy, muy similar a lo que hacemos en los prácticos. Tienen bastante tiempo, si tienen trabajados los textos, si tienen más o menos
marcado y comprendido los conceptos teóricos, yo creo que tranquilamente lo hacen en ese tiempo. Es más, no debería llevarle mucho. Yo creo que lo pueden hacer tranquilamente en domingo, una tarde de domingo. Pero bueno. Imagino tu precisión quirúrgica, profe. No, cosas importantes. A ver, cosas importantes que hacen que desaprueben. Cosas importantes. No se copien. Por favor, no se copien. No saquen cosas de... No, me ha pasado. O No. parciales que están copiados, el mismo párrafo, o cosas de internet que sacan y que no tiene que ver con lo que se pregunta, porque como lo que se pregunta tiene que ver con lo que dice determinado autor, otro autor que hable de racismo no va a tener las mismas clasificaciones de Gigliotti, no te va a hablar del nivel infrarracismo, entonces se van por otro lado y no tienen nada que ver con lo que se preguntó. Esas dos cosas fundamentales. Yo veo eso y ya está desaprobado, por más que todo el resto esté fantástico. Otra cosa, no copien textual, no copien y peguen del texto, ¿sí? Lo que dice el autor. Trabajenlo con el ejemplo, pónganlo en diálogo, porque si lo teórico está perfecto, pero no pudieron ponerlo a jugar con el ejemplo, y es que entendieron dónde está el texto, qué se está preguntando y qué está en el texto, pero no lo pudieron trabajar lo suficiente como para poder en un caso ponerlo en discusión, aunque después nos pase como nos pasó con César, que nos podemos poner a discutir si yo considero que es biológico o no, pero él me da su argumentación, me lo argumenta, ¿sí? Eso también es importante, mientras esté bien fundado y bien argumentado, a no ser que sea un error grosero, bueno, puede ser, lo podemos ver, ¿sí? Lo importante es que haya una elaboración en base a lo teórico, pero también al caso que se presenta. Más o menos va a ser así. Estamos ¿Alguna otra hablando consulta? este sábado. Este sábado. Este sábado tiene, obviamente el lunes no hay cursada, tienen todo el lunes para hacerlo y entregarlo. No esperen hasta las 23:59 porque después se cortó la luz. Bueno, traten de tener un margen. Porque si hay algún problema en el campus a las 11, bueno, de última me lo mandan 11:05 por correo. Pero, y si está dentro del plazo, yo puedo mirar y me dicen, che, el campus no están dando, está fuera, así que lo mando por correo, pero yo veo que llegó a las 11. Ahora, si me lo mandan a las 8 de la mañana del otro día y ya están fuera del plazo. ¿Sí? Bueno. Porque tienen que entregarlo en el campus. Estoy hablando de un caso que puede ocurrir, porque puede pasar, que el campus no ande o algún problema. ¿Sí? Mientras esté dentro del plazo, bueno, podemos verlo. A ver si acá... acá alguien me pregunta, perdón, Nicolás. Es hasta las 5. ¿Sí? Hasta la unidad 5 inclusive. O sea, hasta racismo, hasta lo que vimos hoy. Giselle me pregunta si hay clases presenciales el lunes. No, porque la idea es que tengan ese lunes para hacer el parcial. Las horas que le dedican a ir a la facultad las pueden usar para hacer el parcial. ¿Alguna otra pregunta? No. ¿No? ¿Estamos bien? Sí, cuando están leyendo de acá al sábado, antes que les mande el parcial, ¿les surge alguna duda o algo? Me mandan un correo. En el grupo de WhatsApp preguntaban mucho por los trabajos prácticos 5 y 6. 6 todavía no trabajamos la unidad. Por eso. Y el 5 eso le quisimos decir, pero hay mucho que están muy insistentes con ese tema. Y el 5 no tiene trabajo práctico. Por eso que les decía, les voy a dar el trabajo práctico y lo van a estar haciendo el domingo cuando tienen que estar haciendo el parcial. ¿Sí? No tenía sentido darles un trabajo que les va a llevar tiempo y que no les voy a llegar a hacer la devolución. Así que no hay, los trabajos prácticos llegan hasta la unidad 4, los que ya entregaron son. Bueno. Perdón, ¿listo? quisiera hacer una última ¿Sí? consulta. Sí. Nada, justo estábamos hablando de racismo total, racismo político.
Y se me viene a la cabeza los hechos históricos del bombardeo a Plaza de Mayo después de, bueno, a partir de ese periodo. ¿Eso Sí, podría considerarse una persecución política como una especie de racismo o es no? una persecución política. Perdón, consulto porque se me eh, quedó en duda porque hay, Podríamos llegar a pensarlo en todo caso como un racismo político, pero no estamos en presencia de un racismo, o sea, porque si no tenemos mil eventos en la historia en sí, cada uno de los países, ¿no? Si tomamos hechos como esos. Cuando ellos están hablando de esto, están hablando de una organización más estable en el tiempo. Piensen mm, en la parte que duró años, años en Sudáfrica. El nazismo también, ¿sí? No está hablando de un episodio que puede durar un año o un conflicto que duró meses. Están hablando de toda una organización puesta al servicio de eh, exterminar o mm, separar o apartar a determinado grupo. ¿Sí? Yo no lo pondría como un caso de racismo total de ninguna manera. Después el tema de si lo político, o sea, si la identidad política puede ser vista como racismo, habría que verlo. Habría que ver mm. qué. Porque justo en ese periodo hablaba de exterminación a una idea y a un grupo de Claro, por eso personas. Por digo, eso se me entraba en porque si conflicto. no también podríamos tomar la dictadura, visto de Claro. eso, Mm, ¿sí? está. Para tener en cuenta más que nada por las dudas. Así que, Laura, gracias. No, nada. Bueno, quedamos así, entonces cualquier duda que tengan antes del sábado me mandan un correo. ¿Listo? Bueno, Bueno, muchas gracias. gracias, No, profe. profe, Chao. muchas A gracias. ustedes. Chao, Gracias. Chao, profe. hasta Hasta luego. luego. Gracias. Chao.